Cuando hablamos de las estructuras del cuerpo humano, las podemos agrupar y dividir de diferentes formas. Uno de los más importantes y del que hablaremos el día de hoy es el sistema nervioso. Gracias a las neurociencias logramos comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas, incluidas la respiración y mantener el latido del corazón. El sistema nervioso se divide en dos partes. Sistema nervioso periférico, formado por las prolongaciones o trayectos nerviosos que salen de la médula espinal hacia los diferentes tejidos, y sistema nervioso central, formado por el encéfalo, que incluye el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El otro miembro de este sistema es la médula espinal. A continuación hablaremos de 4 estructuras importantes en el funcionamiento del sistema nervioso central, e igualmente profundizaremos en el sistema nervioso periférico. Hola, soy Iván Peñalosa y el día de hoy quiero hablarles de la amígdala. La amígdala es una estructura bilateral, ya que se encuentra en cada hemisferio cerebral. Si lográramos adentrarnos en nuestro cráneo y diseccionar nuestro cerebro, podríamos encontrar su ubicación fácilmente. De esta forma, si tomamos nuestro modelo y tomamos uno de los hemisferios, al abrirlo, hacer un corte, la encontraríamos de esta forma. Igualmente, ahora en un momento, gracias a una proyección paralela, lograremos identificarla directamente en un modelo. Al adentrarnos un poco y diseccionar nuestro cerebro, podríamos ubicarlo fácilmente. Es considerado, entre muchas de sus funciones, el centro anatómico del miedo, aunque no es la única que interviene en dicha emoción. Más adelante entenderemos cómo funciona esta estructura y cómo se ve implicada en dicho proceso. Sin embargo, se ha descubierto que si una persona llegara a perder la amígdala, igual tendría esa emoción ligada a esas o fruto de esas conexiones neuronales o a esa red neuronal, ya que dicha conectividad lograría cumplir con esa función. La amígdala es un órgano con una función muy importante tanto en nuestra fisiología como en nuestra vida. Es considerada como un núcleo neurológico y forma parte del sistema límbico. Esta se localiza en la profundidad de los lóbulos temporales, como lo vimos anteriormente, y se encarga de diseñar patrones de respuesta emocionales para hacer frente a los peligros. Su respuesta es prácticamente inmediata, es poco discriminativa y es efímera. Ejerce un papel importante en el circuito límbico, ya que el cuerpo amigdalino envía señales directamente al núcleo caudado y al núcleo accumbens, involucrados directamente en los comportamientos y la toma de acciones frente a ciertas situaciones. Del núcleo accumbens hablaremos más adelante. De acuerdo a esto, la amígdala entonces es el principal núcleo del control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Sus conexiones no solamente producen una reacción emocional, sino que debido a su vinculación con el lóbulo frontal, también permite la inhibición de conductas. Entonces, si hablamos un poco acerca de el inicio y la formación de nuestra amígdala cerebral, entenderemos que cuando hablamos de esa parte primitiva, de ese crecimiento, de ese desarrollo de la amígdala, decimos que se genera a partir del prosencéfalo, o cerebro primitivo, o también la porción anterior del cerebro en la parte primitiva del desarrollo del embrión. La parte más grande del prosencéfalo está formado por el telencéfalo y el diencéfalo, como lo vemos en la imagen. También de la amígdala podríamos decir que ese cuerpo amigdalino es una sustancia gris subcortical. Es parte del sistema límbico, como lo mencionábamos anteriormente, y contiene 13 núcleos que se agrupan en 3 divisiones funcionalmente diferentes. Uno es el grupo basolateral, tenemos el grupo centromedial y el grupo corticomedial. Si hablamos de ese grupo inicial, el basolateral, es un grupo que incluye el núcleo lateral, el núcleo basal y el núcleo accesorio basal. Es grande y filogenéticamente hablando relativamente nuevo.
Funcionalmente pertenece al sistema límbico y tiene conexiones recíprocas con las áreas de asociación sensitivas de la corteza. Las cuatro serían la corteza auditiva, la visual y la somatosensitiva. La amígdala tiende o está ligada a la formación del pasado, como les decía en el caso de Sócrates, de esas experiencias vividas, y a partir de eso se genera como un freno a esas experiencias, porque la amígdala reacciona frente a lo viejo y de allí genera ese recuerdo con relación a esas malas experiencias y se activa. Si hablamos de esas funciones neuroquímicas, o toda esa estructura neuroquímica en la que está involucrada la amígdala, tenemos que contienen neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el GABA y el glutamato, y activa el sistema simpático que conlleva toda esa aceleración del ritmo cardíaco. Gracias a las interconexiones neuronales, la información viaja hasta la corteza cerebral, que será encargada de cuantificar el peligro y darle su valor. Si no fuera por este filtro cognitivo, pues nos pasaríamos todo el día atemorizados por situaciones que realmente no lo ameritan. Entonces, la amígdala es responsable de esa detección de estímulos emocionales y la asociación de estos estímulos con la memoria, ahí donde lo unimos con ese pasado. Si una persona presenta una situación estresante, de repente, pues cuando la reviva, se va a activar la amígdala nuevamente porque trae ese evento. Si nos remitimos a las patologías existentes asociadas a este núcleo, podemos encontrar la enfermedad de Urban-Treat, o también llamada lipoidoproteinosis. Podríamos decir coloquialmente que son las personas que no conocen el miedo. En esta se produce una destrucción completa de la amígdala, ya que ésta se endurece por exceso de calcificación y luego se encoge para probablemente disolverse. En este caso, las personas no experimentan ningún sentimiento parecido al miedo. Su base genética es debido a una mutación en algunos de los genes del cromosoma 1 y su conocimiento es relativamente reciente, ya que lo encontraron inicialmente más o menos en el año 1929. El otro el otro caso, es el llamado secuestro de la amígdala, estudiado por Daniel Goleman, que hace referencia a una expresión emocional que sobrepasa los límites emocionales normales de la persona. Básicamente, el sujeto actúa cegado por sus emociones. Pensemos ahora por qué es importante conocer las lesiones de la amígdala. Básicamente porque conocer estas funciones nos permite identificar si el paciente tiene algún tipo de lesión en el lóbulo temporal. Será más fácil notar si la amígdala también está afectada. Es decir, personas con lesiones en la amígdala muestran síntomas correspondientes al síndrome de Kluver-Bucy. Este síndrome presenta algunos síntomas como incapacidad de reconocimiento visual de los objetos que se encuentran alrededor, una tendencia a inspeccionar los objetos, oliéndolos o masticándolos, hay una necesidad irresistible de explorar los espacios circundantes y muchas veces hay reacciones excesivas a lo que se considera una reacción exagerada, como anteriormente lo mencionamos. También este caso es puntual hacia estímulos visuales. También encontramos una expresión excesiva de miedo, temas de la comida, la necesidad de comer excesivamente. Igualmente, cuando hay un daño de la amígdala, se pueden desencadenar condiciones como amnesia, demencia y afasia. Puntualmente, si una persona experimenta una situación estresante, la amígdala activa la respuesta de lucha o huida y la almacena en la memoria de ese evento. Para que la próxima vez que la persona se encuentre en una situación similar, la amígdala se active la respuesta de lucha o huida, activa la respuesta de lucha o huida de nuevo, y en este caso la persona va a evitar esa situación. Además, juega un papel importante en la regulación de las emociones, especialmente de la ansiedad y la depresión, en la percepción social y también en la toma de decisiones. Ya que el miedo es una de las emociones primarias, su codificación se remonta filogenéticamente desde los orígenes de la humanidad. Por eso aparece sin excepción en todos los mamíferos. Si nos vamos a hablar un poco acerca de la pirámide de Abraham Maslow, donde tenemos las necesidades básicas del ser humano con sus 5 niveles, en la base está la misma, y después las necesidades fisiológicas, donde tenemos el hambre, la sed, pero también esa necesidad de confort. A continuación hablaremos del núcleo accumbens. Este núcleo es la región de nuestro cerebro que se encarga de clasificar las sensaciones que percibimos. Es quien nos dice si nos encontramos ante una sensación positiva o negativa, tal como el placer, la recompensa o incluso el castigo.
Sabemos que también es llamado el centro del placer por su percepción del placer y la recompensa, ya que este se activa cuando existe dicha sensación. El núcleo accumbens es una estructura cerebral subcortical que se encuentra situada en el punto en que el núcleo caudado y el putamen se juntan en el septum. Este núcleo forma parte de la zona ventral del cuerpo estriado, siendo uno de los núcleos que configuran los ganglios basales, es decir, hace parte de los llamados núcleos subcorticales, denominados colectivamente ganglios o núcleos basales. Es importante aclarar que un núcleo es una masa de sustancia gris formada por grupos de cuerpos de neuronas. Se encuentra cerca de la cabeza del núcleo caudado, quien también es un ganglio basal. El núcleo accumbens presenta dos territorios, el core y el shell, y estos tienen conexiones que dibujan sus vertientes hacia la parte motora y límbica. Hablemos inicialmente de la corteza o shell. El shell actúa como un detector de coincidencia, capaz de activarse en situaciones conductuales con un valor adaptativo. Gracias a esas conexiones que establece con la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala, se da esa activación del shell, que refuerza esas secuencias motoras dirigidas a un fin. Tanto en el core como en la corteza prefrontal son áreas que están a su vez conectadas con los sistemas motores extrapiramidal y piramidal, y tienen una relación con esa dopamina que segrega el núcleo accumbens y actúa como un neuroestabilizador en esos procesos. Esta parte se caracteriza por ese elevado número de conexiones que van hacia el hipocampo, entre otros, recibiendo esa segregación de dopamina, serotonina y glutamato. Entonces, es la parte más vinculada con las emociones de esta estructura, de este núcleo. Tiene muchas conexiones provenientes del frontal y envía también la información recogida al tálamo y a la zona central. Si nos vamos a la zona central o core, esta tiene muchas funciones principalmente vinculadas a la motricidad, ya que se conecta a los ganglios basales, a la sustancia negra y a la corteza motora. Este núcleo consta de un detector electrofisiológico de coincidencia, o shell, en serie con un secuenciador motor, o core, que fundamentan el papel de este núcleo como una interfase límbico-motora. Este núcleo también funciona como un importante centro de modulación entre los sistemas límbico y motor, ya que desde su entrada, desde el sistema límbico y su salida hacia los núcleos motores de los ganglios basales, participa en diversas funciones cognitivas, emocionales y psicomotoras. El núcleo accumbens también ha sido reconocido como una parte importante de los sistemas que regulan el comportamiento motivado, la adicción, las emociones y el procesamiento de acontecimientos aversivos. Este núcleo decíamos que se encuentra en la región subcortical y que se encuentra a gestionar el circuito de recompensa y satisfacción de una persona, mediante cambios emocionales, variaciones cognitivas, factores motivacionales y movimientos motores, controla la voluntad para convertirla en una acción. Este se considera también una interfase neural entre la motivación y la acción motora, ya que también participa de un modo decisivo en en la conducta sexual, en la recompensa, en la respuesta al estrés e incluso en la autoadministración de drogas. Si relacionamos este núcleo con el aprendizaje, se evidencia que su asociación con la satisfacción y la recompensa del logro es muy fuerte. De esta forma, el núcleo accumbens y su relación con la dopamina nos permite almacenar esa información en nuestro cerebro acerca de esos sucesos que ocurren constantemente y que posteriormente son guardados en nuestra memoria para que al recordarlos y crear esa conexión nos muestre o nos permita esa satisfacción de la experiencia adquirida. Como lo hemos mencionado anteriormente, es una zona importante relacionada con la motivación, la recompensa y el placer, la adicción, la impulsividad e incluso comportamientos de riesgo. En esta zona también interviene en el control de comportamientos de supervivencia y reproducción. Se ha visto que este también está implicado en varios trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, la depresión, la enfermedad de Parkinson y también la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado que puede ser una estructura relacionada con la esquizofrenia. Básicamente, entre las funciones de este núcleo
Nos damos cuenta y en resumen podríamos decir que para las neurociencias es el núcleo más conocido o más importante como parte clave de ese sistema de recompensa, ya que interviene en procesos como la integración de las emociones, las motivaciones y las acciones motoras. Igualmente, ya que participa en el circuito del placer y la recompensa. Y también es importante en las adicciones, también en la planificación de la conducta y muchas conductas orientadas hacia la consecución de un fin. Por eso es tan importante. Igualmente, cabe aclarar que este es importante también porque participa en esos procesos de aprendizaje y memoria, ya que automatiza los recursos para obtener una recompensa y también actúa como un regulador de conductas agresivas. Básicamente, según las investigaciones, en la parte del núcleo, conocida como corteza, encontramos también esas neuronas dotadas de receptores de dopamina, y estas presentan reacciones inmediatas de recompensa con las drogas. Es decir, por eso es importante en esa relación con las drogas. Esta dopamina es responsable también de esos experimentos donde logramos un estímulo positivo. Entonces, por eso, de alguna forma, este núcleo actúa como un mediador en esos procesos de recompensa, ya que cuando se produce una situación que genera un placer, nuestro organismo lo interpreta con altos niveles de dopamina como una retribución ante ese estímulo positivo. Igualmente, este núcleo funciona con estímulos negativos. La diferencia es que se crea una sensación de rechazo o de aversión. Entonces, por eso, si hablamos de las patologías relacionadas al núcleo accumbens, encontramos que en los casos de adicciones aumenta cada vez que experimentan una sensación positiva y se presenta el consumo de esas sustancias. Sin embargo, es importante que ese consumo de drogas muchas veces puede modificar ese ciclo estímulo-recompensa, al punto que las personas al consumir esas drogas crean inmunidad a ese estímulo. Es decir, se acostumbran a ese estímulo, porque es habitual el consumo de esas drogas. Si hablamos de las disfunciones de este núcleo, en esos casos está implicado los trastornos o se encuentran trastornos psiquiátricos como la depresión y la esquizofrenia. Por eso, a partir de todo lo que hemos visto de este núcleo accumbens, es importante conocer e identificar esas funciones específicas relacionadas con este núcleo. Hola, ¿qué tal? Les saluda Alonso Luna. Para entender un poco mejor lo que ocurre con el cuerpo al recibir una noticia, alguna información en particular o algún acontecimiento relevante, es importante que entendamos cómo está formado el sistema nervioso. El sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. ¿Ok? Ambos forman el sistema nervioso como tal. Ahora bien, el sistema nervioso es el responsable de equilibrar el cuerpo. Si hay algún desequilibrio, en el caso que vamos a ver más adelante, alguna noticia que no sea bien recibida puede provocar un desequilibrio en general en el funcionamiento de todo el cuerpo. Ok, el sistema nervioso periférico se encuentra conformado por el sistema entrante aferente o el saliente eferente. Ambos se encuentran interconectados con el sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Todos actúan de manera conectada y el buen funcionamiento de ambos hace que funcione de manera óptima el cuerpo. Algún desequilibrio va a desencadenar un mal funcionamiento del cuerpo que más adelante vamos a analizarlo. Analicemos el caso de Sócrates. Sócrates recibe la noticia de que va a ser condenado a muerte. Punto número 1. Sócrates recibe la noticia. Por ende, Sócrates es el receptor y la noticia sería algo externo. El primero que recibe, Sócrates recibe la noticia, por ende, al ser una noticia externa, va a ser recibida por sus órganos sensoriales y órganos internos.
Previamente, estos órganos, el recibir la noticia, va a llevar la noticia al encéfalo y la médula espinal, donde tiene como finalidad procesar y llevar la información a la corteza cerebral, donde finalmente se termina de procesar, analizar y posterior obtener una respuesta. ¿Ok? Hay una respuesta, pero previamente a la respuesta hay todo ese flujo de información. Primero, de manera externa, es recibida por los órganos sensoriales y órganos internos. Esta información es enviada al sistema nervioso, al sistema nervioso central, donde se encuentra el encéfalo y la médula espinal, donde, digamos, pasa un filtro. Se procesa, se interpreta y se tiene una respuesta en base a la interpretación y al proceso. ¿Ok? En primer punto tenemos las entradas aferentes, como ya explicamos, que forman parte del sistema nervioso periférico. Los órganos sensoriales son los que convierten la información en señales eléctricas y mediante el encéfalo es procesada la información. Primero, antes de llegar al encéfalo está ese flujo de la asimilación de los órganos sensoriales. ¿Ok? Entonces, Sócrates recibe la información es obtenida de manera externa. Ojo, hay que darnos cuenta de esto. La información es previamente obtenida de manera externa y pasa el primer filtro, digamos, que son los órganos sensoriales. Se recibe la información por el sistema periférico y esta información automáticamente se convierte a señales eléctricas, como lo mencioné hace un momento, y mediante el encéfalo, que es donde se procesa la información, se transforma en sensaciones. Ok, ¿y qué es lo que pueden producir estas sensaciones que se obtiene de todo este proceso de llevar la información? Estas sensaciones pueden provocar algún desequilibrio si es que no es gestionada la información de manera correcta. ¿Qué desequilibrios podrían desencadenar? Los órganos internos podrían ser afectados, por ejemplo, disminución de los latidos del corazón, aumento de los latidos del corazón, problemas gástricos, alteraciones, más sudoración, irritabilidad, mareos, desmayos, en fin, una cantidad de desequilibrios como respuesta a la información obtenida. Ahora bien, ¿quiénes son los encargados de, digamos, equilibrar el cuerpo, el sistema nervioso? Es el sistema simpático y parasimpático. Ellos son los responsables de recibir la información y mantener el cuerpo equilibrado. Ellos son los encargados del buen funcionamiento de todo el cuerpo en general, tanto los órganos internos como externos. Algún desequilibrio por algún acontecimiento, ya sea estrés, puede ser también ira, alguna emoción fuerte puede desencadenar en un desequilibrio y por ende respuestas como la que acabamos de mencionar, ¿no? Más sudoración, disminución de latidos, palpitaciones, etcétera, etcétera. Todo eso es una respuesta a que el sistema simpático y parasimpático han sufrido un desequilibrio. Ahora bien, es importante mencionar que el cerebro se encarga de procesar finalmente la información. Yo puedo recibir toda la información, por ejemplo, puedo recibir malas noticias, buenas noticias en general, pero lo que va a hacer que tenga una respuesta tanto física como interna va a ser cómo esta información que recibo de manera externa finalmente es procesada en la corteza cerebral. La corteza cerebral es la que procesa la información y es la que envía las respuestas al cuerpo, al buen o mal funcionamiento del cuerpo. Vamos a para entender un poco mejor de cómo está conformado en general el encéfalo, vamos a hablar de manera rápida y breve cuáles son las partes del cerebro. ¿Okay? El cerebro está conformado por 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, está por acá el óvulo temporal y por la parte de atrás está el lóbulo occipital.
le sigue el encéfalo, está también el diencéfalo, está el tronco encefálico. Y bueno, básicamente esa es toda la estructura que tendría el encéfalo, ¿no? El encéfalo, perdón. Ahora bien, ¿para qué menciono esto? Es para entender básicamente cómo está conformado el órgano principal y más importante y complejo del cuerpo humano. Antes de llegar a la corteza cerebral, la información recibida por Sócrates pasa por el tálamo. ¿El tálamo dónde se encuentra? El tálamo se encuentra en la parte central del cerebro, que está cubierta por unas capas, que es el encéfalo. Está el tálamo, el hipotálamo y el tronco encefálico. Ellos son, digámosle, es un previo filtro al recibir una información antes de enviarlo a la corteza cerebral, que es donde, como ya lo mencioné, finalmente procesamos la información y damos una respuesta a lo que estamos recibiendo, ¿no? Recibimos y respondemos. El que se encarga de responder finalmente es donde, digamos, finaliza el proceso, que es en la corteza cerebral. Ellos son, cuando ya procesamos la información, hay una respuesta, pero previamente, antes de tener esa respuesta, pasamos este filtro que es por el tálamo, que es el encargado de, el tálamo, perdón, es el encargado de establecer una sinapsis, que es una comunicación de procesos en el recorrido de esta información. El tálamo es el responsable de regular el estado de alerta. Yo recibo una información, él regula si, por ejemplo, la información en el caso de Sócrates, que es su muerte, ¿no? No necesariamente Sócrates podría tomarlo de manera nerviosa, por ejemplo. Es el tálamo el encargado de regular esto. Es el que regula el estado de alerta y permite registrar algún tipo de sensaciones. Algún desequilibrio en el tálamo podría desencadenar un mal funcionamiento. Tiene mucho que ver cómo por el tálamo procesamos esta información. Ahora bien, finalmente se encuentra el hipotálamo. El hipotálamo, en su función, es el regulamiento hormonal en general del cuerpo, del sistema nervioso, perdón. Las temperaturas están presentes en las conductas, por ejemplo, agresivas, y la sensibilidad emocional. Algún desequilibrio tanto en el tálamo como en el hipotálamo desencadenaría de repente, como mencioné, se mencionó hace rato, mareos, desmayos en general, ¿no? Quiero que entendamos cómo es el proceso. Al recibir la información, cómo pasa el filtro finalmente, digámosle que el filtro es el tálamo y el hipotálamo antes de llegar a la corteza cerebral, que es donde finalmente vamos a procesar y tener una respuesta, ¿no? Si se logra una gestión tanto en el hipotálamo como el tálamo, no deberíamos tener una respuesta negativa, por así decirlo, aún así la información sea, por ejemplo, el caso de muerte, ¿no? Sé que para muchas personas este tipo de noticias no las podrían tomar de la mejor manera, pero el hecho que te estén o estés viviendo un acontecimiento, recibiendo una noticia como tal, como en el caso de Sócrates, no garantiza y no asegura que todas las personas vayan a tener un desequilibrio. El desequilibrio básicamente es a causa de la gestión, de cómo la persona gestiona la información. Ya explicamos cuál es el proceso. Primero entra al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico recibe la información por las sensaciones, por el sistema nervioso sensorial, por el sistema nervioso, por los órganos. Esta información se lleva, pasa por este filtro del tálamo y el hipotálamo y finalmente llega al cerebro, a la corteza cerebral. Si esta información, que ya lo explicamos, pasa por todo esto, es gestionada de buena manera,
Ni la peor información o la peor noticia podría afectar a una persona siempre y cuando pase los filtros correspondientes de una manera más óptima, ¿no? Se pueda gestionar mejor la información para así, para así no verse alterado, digamos, en los órganos, en tu manera, físicamente básicamente, ¿no? Para que de repente no tengas mareos, sensaciones de estrés, no tengas ansiedad, no tengas angustia, no tengas reacciones físicas que tú no quieras, siempre y cuando puedas gestionar de manera óptima la información recibida, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Cindy Briceño y voy a estar haciendo la última parte de este video en la que les voy a hablar principalmente del sistema nervioso. Para empezar, voy a presentarles este modelo en 3D que nos permite ver el cuerpo humano, ¿verdad? Y vemos entonces el sistema nervioso central que se compone del cerebro y se compone además de la médula espinal. Además, tenemos el sistema nervioso periférico, que son todos, ¿verdad? Todos los nervios que nosotros podemos ver aquí y se puede ver específicamente cómo pasan o cómo recorren todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos permiten entonces poder ver en mayor detalle, aquí está, ¿verdad? La médula espinal. Y cómo existen cientos, ¿verdad? Véanlo aquí en azul, de conexiones que van a recorrer todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, en este caso tenemos acá, ¿verdad? Este nervio que va a contener tanto el sistema simpático como el sistema parasimpático. Y tenemos entonces también algunos otros nervios que solo, ¿verdad? O bueno, como este, ¿verdad? Que lo que hace es tener una relación con el nervio vago y se comunica directamente con el hígado. ¿Ok? Entonces, nuestro sistema nervioso se va a componer, ¿verdad? Del sistema central y el sistema periférico. Y además tenemos entonces el sistema, dentro del sistema periférico tenemos el sistema autónomo, que el cual lo que hace es que funciona de manera automática, es decir, sin un esfuerzo consciente de la persona. Dentro de este sistema tenemos el sistema simpático y el parasimpático. El simpático se va a encargar de preparar a nuestro cuerpo para la huida o para la lucha. ¿Ok? Lo que hace es que la médula suprarrenal es una parte muy importante de este sistema y se activa cuando se libera epinefrina o adrenalina y norepinefrina o noradrenalina, lo que hace que se aumente la tasa metabólica de las células y estimula para que el hígado libere glucosa en la sangre. Las glándulas sudoríparas se preparan entonces para producir el sudor y además el sistema nervioso simpático es el que reduce la actividad de otras funciones no tan importantes ante situaciones de emergencias, como la digestión o la micción. Luego tenemos el parasimpático, que es el que se encarga de controlar procesos corporales durante situaciones ordinarias. Cuando el sistema nervioso parasimpático se activa, produce una serie de respuestas fisiológicas que van a incluir la disminución de la frecuencia cardíaca, la disminución de la presión arterial, la disminución de la frecuencia respiratoria, la constricción de las pupilas, la relajación de los músculos y se estimula la digestión también. ¿Ok? En la comunicación interna de nuestro sistema nervioso autónomo se van a utilizar dos mensajeros químicos principales, los que son los neurotransmisores, que van a ser la acetilcolina y la norepinefrina. Como se puede ver, los dos sistemas generalmente tienen un efecto contrario en nuestro organismo. Con el sistema simpático se va a aumentar la presión arterial y el sistema parasimpático se va a encargar de disminuirla. ¿Okay? Pero en general, ambos sistemas trabajan de manera conjunta para garantizar la mayor eficiencia de nuestro organismo. Y ese trabajo en conjunto se denomina la homeostasis. Para irnos específicamente al caso, vamos a referirnos a el estrés que se vive en la vida cotidiana. En respuesta ante algún agente estresante, las neuronas parpocelulares del núcleo paraventricular del hipotálamo sintetizan la hormona.
Por otro lado, respecto al sistema autónomo, la activación del sistema nervioso simpático se inicia cuando la información del hipotálamo llega a las células de la médula espinal, que es la que tenemos acá, ¿ok? A las células de la médula espinal. Esa información llega a la cadena glandular, donde se localizan las sinapsis, ¿verdad? Con las neuronas postganglionares, que van a liberar noradrenalina en los diferentes órganos. Asimismo, estas neuronas van a estimular la liberación de la adrenalina por el torrente sanguíneo, ¿verdad? Que por acá están entonces también las venas, y van a provocar entonces que toda esa energía se acumule en los músculos para que promuevan la movilización, ¿verdad? Todo esto producto de la activación de nuestro sistema simpático. En la antigüedad, el estrés funcionaba como una acción fundamental para la supervivencia de las personas de las cavernas. Por ejemplo, entonces, se necesitaba cazar un mamut y para cazar el mamut usted necesita su sistema de alerta muy activo, ¿verdad? Entonces, todo el bombeo de la sangre, ¿verdad? Del flujo sanguíneo, o sea, la producción de la adrenalina, ayuda con el flujo sanguíneo, ¿verdad? Todo esto se va a los músculos, entonces eso le permitía al hombre y a la mujer de las cavernas poder correr, poder saltar, poder tener una mayor precisión a nivel visual para lanzar la lanza. Y con la caza exitosa, ¿verdad? Producto de una adecuada activación del sistema parasimpático, además de otras cosas, ¿verdad? Entonces, en este momento entraba a funcionar el sistema parasimpático. O sea, con la activación del simpático, una vez que se daba la caza exitosa, se activa el sistema parasimpático, en el cual empieza, ¿verdad?, a disminuir, empieza el flujo sanguíneo, disminuye, ¿verdad? Y entonces empieza a activarse el parasimpático, ¿ok? Sin embargo, hoy en día tenemos situaciones de estrés, pero ya no son las situaciones de estrés que nos permiten, digamos, que con el bombeo de la sangre en nuestro cuerpo se activan nuestros músculos, sino que todavía nuestro organismo entiende una situación de estrés como una reacción de nuestro sistema autónomo en el que tiene que huir, en el que hay una amenaza, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, tenemos que hacer un informe en el que hay que redactarlo en un tiempo corto, en un tiempo récord, ¿verdad? Decimos normalmente. Y esto nos provoca estrés. Nuestro cuerpo empieza, por el sistema simpático, empieza a generar el bombeo de la sangre, pero ya nosotros no ocupamos correr, ya nosotros no ocupamos huir, ya no existe una amenaza física. Entonces, todo esto que nos permite, si nos permite tomar decisiones rápidas o nos permite escribir o hablar rápido como en este momento, ¿ok? Pero no gastamos toda la energía que nuestro cuerpo produce. Ante esto, entonces, nos vamos a dormir en la noche con una gran cantidad de energía que nos provoca uno de los grandes males que tenemos, que es el insomnio o el estrés crónico. Con esto en mente, nosotros lo que tenemos que hacer es entender lo que está pasando en nuestro cuerpo producto de una estimulación que genera el ambiente, ¿verdad? Una estimulación externa. Ante esto, debemos de utilizar técnicas de relajación o de respiración que hagan entender en nuestro cuerpo que no estamos ante una amenaza y que podemos relajarnos. Una de estas técnicas de respiración es la 4-7-8, en la cual inspiramos en 4 tiempos, retenemos 7 tiempos y exhalamos 8 tiempos. Con esto le damos un mensaje a nuestro cuerpo por medio de un estímulo externo que sería la respiración, ¿verdad? Entonces empezamos a respirar de una manera consciente que le dice a nuestro cuerpo, puede activar el sistema parasimpático. Empiece a relajar los músculos, empiece a entrar en un estado de reposo, ¿verdad? Que nos permite no solamente dormir, sino descansar, ¿ok? Entonces, estas son algunas de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender que si logramos activar adecuadamente nuestros sistemas simpáticos y parasimpáticos en nuestra vida cotidiana, vamos a tener como resultado no solamente, ¿verdad?, esto, porque acuérdense que vimos, ¿verdad?, que también tiene relación con el hipotálamo. Entonces, donde captamos los estímulos que le estamos dando a nuestro cuerpo, nuestro sistema autónomo los va a entender y
puede enviar esa información al cerebro y decir, no hay peligro, todo está bien. El entender toda esta información y los casos que vimos antes, como el caso de Sócrates o el caso que les estoy exponiendo de la vida cotidiana, nos permiten entender que todo nuestro cuerpo nuestro cuerpo es un organismo que se comunica y que nuestro cerebro no actúa de manera aislada, sino que también recibe todos los estímulos a través de nuestro sistema nervioso. Y esto tiene implicaciones importantes para nuestra vida profesional y nuestra vida personal, en la cual podemos actuar de manera consciente sobre aquellas cosas que nos afectan y podemos comunicar todas estas cosas que vamos aprendiendo a otras personas para que cada vez podamos aprender más y entender que la neurociencia no es solamente algo que está lejos de nosotros, sino que es algo que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana para tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias.